Hoy les vengo a hablar de un encanto de telenovela. Yo la llamo la telenovela musical, La hija del mariachi. Si has visto La hija del mariachi, te recomiendo que te quedes porque voy a hablar de las 10 razones de su exitazo. Si aún no la has visto, te recomiendo que corras, vayas y la veas y luego vuelvas a este vídeo. Como seguramente sabes, La hija del mariachi fue una producción colombiana por RCN, protagonizada por Carolina Ramírez, que era colombiana, pero también con actores mexicanos. De hecho, el galán es Mark Thatcher antes de ser Mark Thatcher. También hay actores mexicanos de renombre como Guillermo Murray, que en sus últimos años estuvo trabajando para TV Azteca, aunque había trabajado anteriormente para Televisa. Y también está Paloma Bullrich, que a Paloma Bullrich la podéis conocer porque era la hermana de María Inés en Mirada de Mujer. Curiosamente, La hija del mariachi fue escrita por la misma autora de Mirada de Mujer, Mónica Agudelo, que por cierto era súper íntima amiga de Fernando Gaitán, el autor de Betty la Fea. La trama, como sabéis, habla sobre Emiliano Sánchez Gallardo, un tipo con bastante dinero que de repente se ve obligado a huir de México y esconderse en Colombia porque le acusan de un lavado de dinero hecho a través de su empresa. El tipo, que está acostumbrado a una vida de lujos, es hijo de un embajador y allí en Colombia tiene que hacer todo lo contrario, vivir con lo mínimo y trabajar de mariachi en un bar. De hecho, él es ayudado por el personaje de Carolina Ramírez, como sabéis, Rosario. Pasa, chatica de cara bonita, que aquí el señor viene todo agresivo, inventando un poco cuentos. Y ahí es cuando surge esa historia de amor. Pero yo no quiero hablar exclusivamente de la trama. Yo quiero hablar de las razones del exitazo de La hija del mariachi. ¿Cómo puede ser que una telenovela colombiana hable tan bien de la idiosincrasia de la música de México? ¿Cómo puede ser que esta telenovela, siendo colombiana, fuese mejor que su versión mexicana, que se llama Qué bonito amor, hecha por Dana García, protagonizada por Dana García y por Jorge Salinas? ¿Qué es lo que tiene esta telenovela que encanta, que alcanza los millones de reproducciones en YouTube? Ni siquiera muchos extractos de Betty la Fea llegan a estos millones de reproducciones. Pues de eso voy a hablar en este vídeo. La idea de hacer una telenovela musical. Gracias a las rancheras hay momentos que son memorables en la trama, como por ejemplo el regreso de Emiliano. Y es que la música no era un adorno más, era un vehículo a través del cual se expresaban los personajes. Por ejemplo, ese coloso cantándole usted a Rosario e implorándole amor. Me desespera, me mata, me enloquece. O ese Emiliano y esa Rosario que se peleaban también muchas veces a través de la música o que se declaraban su amor a través de la música. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más. La tercera razón del exitazo es la transformación del galán. Fíjense, Mónica Agudelo ya había demostrado que sabía hacer buenos galanes, ¿no? Ella creó a Miguel Ángel de Señora Isabel, Jerónimo de Victoria o Alejandro de Mirada de Mujer. Ella tiene una sensibilidad especial para hacer galanes. Y es que Emiliano no se queda atrás. Emiliano pasa de ir en descapotable a depender de la ayuda económica que le presta a Rosario. Sobrevive gracias a que Fernando se convierte en su amigo y calla su secreto. Y es que es un personaje que sufre muchísimo. Emiliano, debido a esa situación de necesidad, de pobreza, se siente como uno más en el grupo de mariachi del Garibaldi, cosa completamente impensable si él fuese el empresario rico que era, un empresario rico que no necesitaba a nadie. Por tanto, la transformación de Emiliano es brutal, es una de las transformaciones más interesantes de personaje de telenovela. Incluso, si te has fijado, de hecho, cuando él vuelve a su vida normal, cuando ya recupera su libertad, vuelve con Rosario, vuelve a su super apartamento, él sigue con esas greñas y con esas barbas de 3, 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque el personaje nos quiere decir,
Sí, yo vuelvo a tener dinero, vuelvo a tener lujos, pero yo no me olvido de lo que ha pasado. Y el Emiliano que es hoy es una síntesis entre el Emiliano que se escapó de México, bueno, el Emiliano que era antes de escaparse de México y el Emiliano que experimentó todo lo que experimentó en Colombia. Es quizás la transformación más interesante de personaje que hay en esa telenovela y yo me atrevería a decir en el conjunto de todas las telenovelas. Cuarta razón de su éxito, el bar Garibaldi. El bar Garibaldi tiene vida propia. Si se acuerdan en Ecomoda también tenía vida propia en Betty la Fea. Uno recuerda el despacho horrible de Betty, el despacho de Armando, ese pasillo donde estaba la peliteñida y se pasaban los chismes. Pues con La hija del mariachi es lo mismo. Allí suceden escenas muy importantes de la trama. Allí se conocen Emiliano y Rosario. Rosario descubre también allí la verdadera identidad de Emiliano. Y allí es donde se vuelven a reencontrar en una de las escenas más románticas y más bonitas de las telenovelas. Que sin duda, Mónica Agudelo es una reina del romanticismo, pero del romanticismo realista, diría yo. Pues eso, que el Garibaldi es un bar que a uno se le mete en el corazón y en la memoria. La quinta razón es el humor. Y aquí el humor también está presente, ¿no? Por ejemplo, esa relación de peleas y de tensión sexual entre Leti y Fernando. Las peleas también entre Coloso y Emiliano no eran peleas dramáticas. Eran peleas graciosas, pues uno se reía, ¿no? Esa hermana de Rosario. Creo que el humor también es una de las claves del éxito de esta trama. De hecho, el humor y el drama están casi al mismo nivel, ninguno se pisa sobre el otro, quizás el drama está un poquito más arriba, pero aún así el humor como que la hace más realista y no la hace tan dramática y tan catastrófica. Por lo tanto, a mí el humor me parece también una clave importante del éxito de esta telenovela. La historia de amor es preciosa porque es una historia de amor que nace de la necesidad. Y ya no solamente hablo de la necesidad de Emiliano, de que está solo, hecho una mierda, no. Me refiero también a Rosario, porque Rosario ve en Emiliano, digamos, una especie de su padre segunda parte, ¿no? Es como la oportunidad de recuperar el padre que no pudo tener. Entonces en ella Rosario ve en Emiliano ese mexicano desprotegido que viene, que representa lo mexicano con lo que ella está relacionada, la cultura del mariachi, luego ve a Emiliano en el traje del padre. Por tanto, yo creo que es una historia que nace en base de la necesidad y por lo tanto la hace bastante realista. A eso le sumamos el plus de que, claro, se ponen a cantar, por lo tanto hacen la historia muchísimo más hermosa y más dinámica. Las peleas, al ser también un romance juvenil, pues son inevitables. Por tanto, a mí me parece que la historia fue muy realista, pero también muy dinámica. Si la historia de amor es hermosa, la historia de amistad entre Fernando y Emiliano es igual de bonita. De hecho, una vez más, Mario Duarte nos demuestra que es ese tipo que se le da súper bien ser el mejor amigo del protagonista, bueno, del galán en este caso, y prestarle su pechito. Hola. Me mataron otra vez, me mataron. De hecho, Fernando es el único que confía en Emiliano, a pesar de no conocerlo de nada, cuando le cuenta su historia. Y esto a Emiliano le emociona, porque incluso hasta su propia familia dudaba de él, y un desconocido como Fernando no lo hacía. El enriquecimiento cultural. A través de los diálogos vemos las diferencias de los términos entre el mexicano y el colombiano. De hecho, ese enriquecimiento cultural se da a través de Emiliano, que incorpora términos como fresca o como parce y hace que cuando regrese a México use esos términos, lo cual le da muchísimo más realismo al personaje. Sin duda, esta telenovela, yo creo que después de Betty la Fea, es la telenovela con la que más colombiano he aprendido. La penúltima razón es el elenco tan cuidadosamente escogido.
Podríamos hablar de Luces Velázquez, que es la estrambótica Eulalia. Luego podríamos hablar también de Alejandra Borrero, que hace muy bien de esa madre preocupada por su hija, que es enemiga del galán, pero no una enemiga al estilo Angélica Aragón en Cañaveral de Pasiones. No, sino una enemiga que vuelca todas sus inseguridades, sus errores del pasado, todos sus dolores, en el nuevo amor que tiene Rosario, porque para ella Emiliano también representa a su esposo. Y por último, la última clave del éxito de La hija del mariachi para mí es el realismo, que ya lo he mencionado anteriormente. El amor entre Emiliano y Rosario es realista, nace de las circunstancias. Y hay una escena, quizás sea, no sé si la mejor escena de la telenovela, pero al menos en el top 5, en el top 5 la pondría yo. Es esa escena en la que Rosario le dice a Emiliano, Emiliano, tú te habrías fijado en mí sabiendo, o sea, te habrías fijado en la hija del mariachi si hubiese llegado al Garibaldi como ese empresario rico que eras. Y él es sincero y le dice, no. Pero él le pregunta a ella, ¿y tú te habrías fijado en mí sabiendo que no era un mecánico, sino ese rico empresario que yo era? Y ella le dice que no. Y esto es algo que yo ya he visto en las 2 telenovelas de Mónica Agudelo que he estudiado más a fondo, que es La hija del mariachi, y también Mirada de mujer, bueno, Señora Isabel. En Señora Isabel, la señora Isabel no se enamora de Alejandro porque estuviesen predestinados o porque lo ve por la calle y dice, ¡ay, me he enamorado! No. La señora Isabel se enamora de Alejandro porque está en un momento de su vida en el que está con la autoestima hecha mierda. Su marido la acaba de dejar y dice, bueno, este muchacho me hace caso, voy a ver qué pasa. Y eso es muy, muy bueno, es una lectura desde mi punto de vista por parte de Mónica Agudelo muy buena. Decir que el enamoramiento surge de las circunstancias y que hay circunstancias que nos llevan a enamorarnos de X personas y no de X personas y que pasado un tiempo quizás nos enamoremos de otras personas. Y lo hace muy, muy realista, muy al contrario de algunas telenovelas de Televisa o quizás telenovelas también, digamos, venezolanas, que te dicen que, bueno, que estaban predestinados, o películas de Hollywood. También me voy por películas de Hollywood, que dicen, mira, oye, nos hemos enamorado porque estábamos predestinados y no podemos vivir el uno sin el otro. No, aquí se admiten que son las circunstancias las que empujan a que los personajes se conozcan y se enamoren. Y eso definitivamente me encantó. Bueno, y estas eran las 10 razones por las que yo creo que triunfó La hija del mariachi. Ahora bien, quizás tú tengas unas distintas y me encantaría leerte en los comentarios para saber cuáles son. Y prometo estar aquí la semana que viene hablando de más telenovelas. Así que solamente me queda recordarte que te suscribas al canal para ver los vídeos y que las telenovelas os acompañen. Yo lo que estoy es enamorado. ¿Y enamorado de quién? Pues de Fernando. ¿De quién va a ser? No, qué nota, ¿no? No, tranquila, Rosarito, que no es mucho.